Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Son las 4 en punto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy para platicarle de derecho de empresa y seguir platicando de las iniciativas de ley presentadas en el Congreso por parte del Poder Legislativo. Tenemos muchos temas jurídicos que tratar, pero los seguimos desentrañando y estamos tratando de concatenar agendas para poder tener algunas entrevistas con especialistas en la materia que nos permitan conocer a bien estos diversos temas jurídicos relevantes, temas fiscales, temas laborales, temas de seguridad, ciberseguridad más bien, datos personales, entre muchos otros de alto interés para la empresa. Y por ello, bueno, ponderamos estar desarrollando en las siguientes semanas esas entrevistas. Pero por lo pronto, platiquemos de ANADE Radar Legislativo, este documento que emite la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, con el propósito de dar a conocer cuáles son, desde la perspectiva de este organismo, las iniciativas que pudieran ser de mayor interés para el sector empresarial, positivas o negativas, o que les pueden afectar o beneficiar, pero que finalmente tienen un impacto en la empresa. Bueno, nos quedamos en una de seguridad social la vez pasada, en materia de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la ley del sistema de ahorro para los retiros, promueve la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, plurinominal del Morena, y dice que debe adicionarse las atribuciones de la CONSAR para realizar acciones y elaborar contenidos en materia de educación financiera y previsión que permitan que el trabajador desarrolle habilidades, aptitudes y capacidades financieras respecto al funcionamiento del sistema de ahorro para el retiro, para tomar decisiones adecuadas respecto a la cuenta individual. Deben de realizar evaluaciones periódicas en las cuales valorará cada una de las acciones y contenidos de las administradoras que lleven a cabo en relación con la educación financiera y previsional. Adicionalmente, establece que los trabajadores puedan realizar retiros de su cuenta de aportaciones voluntarias en cualquier momento, según lo establezca la comisión, con disposición de carácter general, y con ello retirar dichos recursos en otro plazo, según los planes de ahorros de las sociedades de inversión, si les ofrecen mediante los prospectos de información. Híjole, está bien extrema esta posición, y esta se planteó el 12 de diciembre de 2023, y entonces, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, realmente el planteamiento pudo ser antes, pero el punto en concreto es que no es igual o posterior a los planteamientos del presidente de la República, que de ello hablaremos más adelante. Aquí realmente es un paso previo, pero este paso previo plantea dos escenarios radicalmente diferentes que no tienen que ver de manera íntima uno con el otro. Uno es un tema de promoción de la educación financiera, el cual se puede aplaudir, pero hay que concatenar en términos de gasto quién trae recursos para qué. El documento, así como lo resume ANADE, parece ser que está planteando que la obligada a promover la cultura financiera es la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es la dependencia que, digamos, supervisa la relación entre los patrones aportantes por medio del IMSS, el recurso llega al SAR, y luego
los receptores del recurso, las AFORES, las CIEFORES, que son las que invierten el recurso, y obviamente los beneficiarios, los trabajadores. Entonces es un ente regulador para todos estos agentes económicos en todo ese contexto de lo que es el sistema de ahorro para el retiro. Y le dicen, educa a la gente. No me parece fuera de lugar, al contrario, ya hay una aplicación que creó la CONSAR y que luego ha derivado en aplicaciones que tienen cada una de las AFORES, en donde uno puede ver, para empezar, su saldo al momento. No es una cosa en tiempo real porque los depósitos del recurso de las aportaciones se hacen bimestralmente. Entonces, por ejemplo, si el 17 de enero se pagó el bimestre noviembre-diciembre, bueno, probablemente para el 1 de febrero, que haya corrido financieramente todo el sistema de la AFORE, ya demuestre mi incremento de aportación para los efectos de retiro y de su cuenta de vivienda incluso. También mensualmente seguramente hay resultados a partir de las inversiones que hacen las CIEFORES y se reportan, y entonces cierra un cierto día del mes, el último se me ocurre, y si son extremadamente eficientes los sistemas financieros y electrónicos, pues seguramente el día siguiente hábil ya correrá el saldo vigente con los resultados del rédito que haya rendido la inversión en ese mes, ¿no? Bueno, esos son los dos flujos que se me ocurre existen en el contexto. Hay más jurídicamente, pero en principio, o sea, en la captación y en la inversión de estos recursos. Bien, en esa aplicación yo puedo, por ejemplo, ya hay calculadora que me puede ayudar a estimar, ok, yo con este dinero que tengo ahorrado, ¿con cuánto me retiro cuando envejezca? Suponiendo que a mis 48 años, por ejemplo, Alejandro Sandoval, llego a los 65 y me retiro con lo que tengo. Y me va a decir, pues te vas a retirar con 3 centavos, ¿no? O si ahorro extraordinariamente tanto dinero en esa AFORE que el dinero lo destina a tal sociedad de inversión, y esa sociedad de inversión plantea tal escenario proyectado de lo que pueda alcanzar a rentabilizar, pues entonces me dirá, pues ahora sí te vas a retirar con 5,000 pesos al mes, o con 10,000, o con 30,000, o con lo que sea. Bueno, en principio ya hay un esfuerzo para educación financiera creando esa calculadora, que no es cosa menor, requiere su ciencia, pues no oscura, ¿no? Simplemente financiera para aportar los datos para que la calculadora sea funcional. Es algo que ya existe en internet de mucho y bueno, pues ahí está un esfuerzo. Le plantea, hace esfuerzos extraordinarios, pero luego como que entre las palabras dice que quien realmente va a tener que hacer el trabajo de la educación financiera son las AFORES. Y de acuerdo, son instituciones financieras que promueven la educación financiera. O sea, uno se mete a las páginas de las matrices o de las empresas atrás de estas entidades financieras llamadas AFORES, que normalmente son bancos comercialmente reconocidos, algunos no, y traen paquetes de educación financiera, traen videoconferencias, o sea, ya traen algo estructurado. Entonces no va a ser algo que va a sobrecostar a la estructura de costos de estas empresas, pero la imposición jurídica sí pudiera tener algunas vicisitudes. Ahora, habría que ver si no hay en reglas de carácter general de la CONSAR imposiciones jurídicas a estas AFORES para que hagan estas educaciones financieras que ya hacen. Y entonces aquí nada más lo van a regularizar a nivel legal, habría que evaluarlo, ¿no? Desconozco a fondo esos profundidades de las normas que tienen que cumplir las AFORES, pero lo que sí sé es que ya se hace. Entonces, de alguna manera está regulando algo que ya existe, requiere regularse, no lo sé. Lo sujeto a la consideración de la legisladora y de su investigación detrás de esta iniciativa. Pero la segunda parte es supradelicada. El planteamiento que un trabajador pueda hacer retiros de su subcuenta de aportaciones voluntarias en cualquier momento es algo que ya está en la ley. Es aportaciones voluntarias, no las obligatorias. O sea, esas creo que estamos claros que nadie puede estarlas retirando cuando quiera, porque si no, nunca va a ahorrar para el futuro. Para eso nos están obligando a ahorrar para el futuro. El asunto de las aportaciones voluntarias es que hoy se aportan en cualquier momento por una transferencia SPEI y se retiran contra la orden que se dé al corte de un día de la semana a una semana después. La liquidez no es absolutamente inmediata, pero en términos financieros, dentro de un mismo mes, dentro de un plazo de 30 días, se concibe en corto plazo y entonces se concibe inmediata. No lo es en cuanto a que yo le pique un botón como en un cajero automático y saque el dinero.
pero sí lo es en cuanto a la planeación de que, oye, traigo este apuro, ¿sabes qué? Voy a pedir de mi aportación voluntaria el recurso y en una semana lo tengo aproximadamente. Aquí está hablando de la palabra en cualquier momento y que la CONSAR establezca reglas para ello. No lo veo de locos en función de los alcances que puede permitir la tecnología realizar, pero sí hay un problema. Las sociedades de inversión que utilizan estos recursos de las AFORES para invertirlos y ganar réditos para los trabajadores, a veces invierten a plazos. Y si bien hay reglas de las inversiones, seguramente va a haber recursos que diga, pues yo en este momento no los tengo, está invertido en un CETE a 30 días o en un CETE a 180 días. Y uno se preguntará, bueno, ¿y entonces cómo le hacen para regresármelo a la semana? Bueno, hacen algunos mecanismos de compensación, me imagino, para plantear, bueno, le voy a dar este dinero que está pidiendo esta persona, asumo que esta persona no lo va a pedir, hago una compensación y de esa manera no desembolso el recurso invertido para los réditos correspondientes. Desconozco a fondo las mecánicas operativas de estas sociedades de inversión, pero sé que cuando tú comprometes una inversión a plazo, no la puedes sacar, aunque seas una sociedad de inversión. Habría que ver si esto tiene realmente sentido, porque puede traer consecuencias de costo financiero altísimos, ya sea por costo de la operación o costo de oportunidad de no permitir acceder a ciertas inversiones porque el dinero tiene que estar líquido y disponible en la inmediatez. Eso puede ser muy conflictivo. De aquí parte la discusión hacia el tema de pensiones, el cual no está en este momento en la mesa. En este momento no hay propiamente una iniciativa, se está preparando por parte de la Presidencia de la República y hay demasiadas cosas que se han entredicho y que se han cruzado. Y luego lo que yo sé al momento es que el presidente expuso ante profesores del gobierno, o sea, de no sé cuál de los sindicatos, CENTE o SNT o como se llamen, profesores de educación pública, que teníamos que revisar la reforma Zedillo para efectos de que los trabajadores, y como se dirigía a los trabajadores del Estado, a los profesores públicos, pues asumimos que era para ellos, que puedan retirarse con el 100%, lo cual financieramente es una locura, pero es el planteamiento del presidente a sus funcionarios públicos. Sin embargo, la reforma Zedillo no reformó los sistemas de pensiones de los trabajadores del Estado, fueron reformas posteriores. Y entonces, en ese sentido, pues ahí hay un cable cruzado que si realmente lo que hacen es tocar la reforma Zedillo, cambia el sistema completo. Y sí, prometer que usted se retire con el 100% de sus últimos salarios es padrísimo. El mejor presidente del universo sideral. El problema es que suena Santa Claus. ¿De dónde demonios va a salir el dinero para pagarlo? No existe. Aritméticamente, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, no hay manera de contabilizar que alguien pueda retirarse con ese 100% de manera generalizada entre todos los trabajadores formales del país, 22 millones hoy por hoy. Voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocio. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando de la película Los que se quedan, una de las mayores sorpresas en los nominados al Oscar. Así que si a ti te interesa saber acerca de ella, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Habla Maru Campos. Seguimos trabajando juntos por la Sierra Tarahumara. Llevamos apoyos alimentarios a más de 25,000 familias para enfrentar los tiempos de invierno y sequía. Con los 17 Serenams damos atención a las madres de familia y a sus hijos para que tengan alimentación y atención médica nutricional para mejorar su desarrollo. Estamos llevando servicios básicos para mejorar su vida. Juntos por la Sierra damos resultados. Maru Campos, gobernadora. Segundo informe de resultados. ¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites. Las unidades de salud cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti y son gratuitos. Tu bienestar importa. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede al chat comolehago.org.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno de México. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y les sigo platicando de este contexto de situaciones en donde, por ejemplo, y reitero, hay promesas que suenan padrísimas, que suenan excelentes, que suenan sueños guajiros, pero no hay dinero que las cubra. Y si no lo tenemos medido y si no lo tenemos ponderado, termina pasando lo que siempre pasa en este país, que reventamos burbujas, que reventamos crisis, que provocamos graves conflictos. Vámonos al siguiente tema, y en este es materia laboral, iniciativa con proyecto de decreto para reformar artículos 86 y 132 de la Ley Federal del Trabajo, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, plurinominal del Partido Acción Nacional. Establece como obligación de los patrones pagar a los trabajadores un salario igual por un trabajo de igual valor, o por el desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales. Otro de estas espectaculares normas de todos igual, o sea, tienes el mismo puesto, todos igual. El problema de ello, es que eso desalienta la competitividad en los escalafones. Eso puede provocar trabas financieras, eso puede provocar falta de premios, a menos que me regules mecanismos de premios de productividad convalidables al 27 de la Ley del Seguro Social en función de que sean deducibles o no gravables, pues, más bien a la materia de seguridad social, y deducibles en la Ley de Impuesto de la Renta, por ejemplo. Previsión social que está al 47%, 53%, depende. Entonces, es un tema supralimitado. Sí suena extraordinario en términos salariales, todo mundo igual, para que no haya inequidad en el mundo y bla, bla, bla. Pero así no funcionan los mercados. Así no funcionan los mercados. Y yo sé que lo que voy a hacer es comparar dos cosas que técnicamente no son comparables, pero bueno, vamos a compararlas. Permítanme hacerlo. Y en ese sentido le puedo mostrar, aquí tengo dos celulares, uno es marca china, ya roto, y otro es marca surcoreana, con diferentes capacidades, con diferentes objetivos en su construcción, las cámaras sirven para cosas diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, hay una discriminación de uso, hay una discriminación de precio, en función de la eficacia. Los dos se supone que son de alta gama, independientemente de que uno esté roto, pero el punto es, hay diferenciación en el mercado. Lo mismo pasa con los seres humanos, que si bien no somos objeto comercial y bla, 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 sí vendemos nuestros servicios. Nos encante o no nos encante el argumento, pero que ni siquiera es sujeto de revisión del encanto, es simple y sencillamente real. El trabajador vende sus servicios. Esos servicios negociables en términos de reglas de mercado. Esas reglas de mercado provocan diferenciación de precios. Punto y se acabó. Ahora bien, si nos vamos y entendemos a Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía, y empezamos a ver dónde están las deficiencias estructurales de la sociedad para provocar, por ejemplo, que una mujer gane menos que un hombre en un mismo puesto, o para provocar que un hombre indígena gane menos que un hombre blanco o, pues no sé, mestizo en un mismo puesto, etcétera, etcétera, discriminaciones ordinarias y tradicionales, o de las más innovadoras en términos, por ejemplo, de razón de género, pues entonces habrá que ponderar si no es otra estructura normativa la que hay que cambiar, más allá de un artículo específico de la Ley Federal del Trabajo para inducir presuntamente un cambio social. Ese es el tema que hay que considerar a fondo. No nomás es un problema de, este es el problema, lo corrijo cambiando este único artículo, ya soy mago, legislador, magnánimo. No, así no funcionan los sistemas de relaciones intersociales, incluyendo las empresariales con sus trabajadores. Hay que hacer un esfuerzo mucho más profundo
para ponderar realmente si estamos en el contexto de resolver una problemática o simplemente estar dándole la vuelta por medio de normas que no tienen nada que ver con el problema real en el fondo. Ese es un tema que debemos de contemplar. Otra iniciativa, en este caso, decreto porque se reforma y adicionan disposiciones de la Ley Federal de Trabajo en materia de permisos con goce de sueldo a personas diagnosticadas con malestares relacionados con el periodo menstrual. Congreso del Estado de Nuevo León, y plantea que es un congreso completo, además un congreso sumamente conflictivo por la situación que pasó ahora en noviembre, pero bueno. Es obligación de los patrones otorgar permiso con goce de sueldo a las personas diagnosticadas con dismenorra incapacitante. Es el nombre técnico médico, asumo. Prohíbe a los patrones despedir o coaccionar directo o indirectamente a una persona trabajadora para que renuncie por cuestiones de género o por haber sido diagnosticado con dismenorra incapacitante. Las personas trabajadoras diagnosticadas con dismenorra incapacitante tendrán derecho a un permiso con goce de sueldo de hasta 3 días, previa comprobación del padecimiento. Para tal efecto, el médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, deberá expedir el certificado médico correspondiente. En caso de que se presente autorización de los médicos particulares, este deberá contener el nombre y número de cédula profesional que nos expira, la fecha y el estado médico de la persona trabajadora. A ver, muchos temas, ¿no? Uno, asumo, porque desconozco la condición médica, que esta dismenorra incapacitante es una condición extrema, de extremo dolor en el periodo menstrual, ¿no? Me tocó convivir con quien tenía condiciones de dolor extremo sin que hubiera un nombre de este tipo en el diagnóstico médico, y pues había una notoria pues no puedo decir discapacidad, pero afectación al estadio de la persona, o sea, no podía levantarse, punto, del dolor. Y eran una vez al mes. Y a veces con algún tipo de inyección de ciertos medicamentos podía contener el dolor, pero era una cuestión bastante conflictiva. Yo no sé si sea eso, o sea todavía peor el asunto, pero yo sí veía el dolor y bueno, me dolía, ¿no? En lo personal, en lo individual por la relación. En esa lógica, básicamente el contexto plantearía algo relevante para quien tiene una afectación más delicada en su salud que alguien que tiene el periodo menstrual de manera normal. Eso es un punto. Y reconoce, por ende, una condicionante periódica especial. Y por otro lado, esto de regular el no permitir despedir o coaccionar directo o indirectamente a una persona que esté por estas condiciones, tiene un problema. Estoy de acuerdo que no los vayan a despedir ni coaccionar. El problema es que eso ya está regulado en la ley, y una persona que está enferma no puede ser despedida ni coaccionada para renunciar. Volverlo a regular puede provocar una antinomia, una incoherencia en la ley, y entonces eso traiga como consecuencia la invalidez de la norma. ¿Quieres hacer algo extraordinariamente bien? Hazlo bien, revisando toda la legislación completa. Hay que tener cuidado con estas posibles incoherencias que se puedan causar. Ese es un punto de crítica al concepto específico. Luego, la otra parte, pues habla de un permiso de hasta 3 días. No sé si dure 5 días el problema de manera plena o realmente se concentra en 3, pero sé que pasa, y que pasa una vez al mes. 2, y luego, el médico de la institución de seguridad social que le corresponda deberá diagnosticarlo y emitir el documento correspondiente de comprobación. Pero también, si no hay médico de seguridad social, el servicio de salud que lo otorgue el patrón. Eso abre una puerta espantosa. O sea que sí, los patrones podemos otorgar un servicio de salud que no sea el IMSS. No abran esa puerta. Digo, por mí encantado, adiós Seguro Social. Pero, ¿en serio? ¿Quieren abrir una puerta del diablo? Tengan cuidado. Tengan cuidado con lo que piden y con lo que ponen. Y 3, si es un médico particular quien emite esta autorización, que yo no sé si se llama autorización o incapacidad, habría que armonizar al planteamiento completo, dice, debe contener el nombre y la cédula profesional. O sea que por excepción, si lo hace la Seguridad Social o un servicio de salud que lo otorga el patrón,
no tiene que contener el nombre ni la cédula. Es una locura. Eso es una locura. No importa que sea de seguridad social, que sea de una dependencia pública, que sea de un servicio de salud validado de alguna manera, porque hay ciertas empresas muy grandes que tienen posibilidades de otorgar su propio servicio de salud, etcétera. Yo creo que siempre tiene que un documento que determina que hay una enfermedad, cuasi incapacidad, si es que no le quieren llamar incapacidad a algunas autorizaciones, como sea, tiene el nombre completo del médico y su cédula profesional, convalidable en el portal de internet de cédulas profesionales de la SEP. De lo contrario, pues hagan de cuenta que es un chiste, ¿no? Me ha tocado ver incapacidades falsas que bajan de Facebook o de Google. Es facilísimo detectarlas, pero la página de internet del IMSS no tiene mucha certidumbre de la manera de detectar estas mismas. Entonces, por lo mismo, mínimo que el médico pueda yo comprobar que su cédula es real, aunque sea falsa incluso el documento, pero ya me dio un avance de alguien que me pueda responder civilmente o incluso en términos de legislación penal. El tema está bien en la sustancia. El problema son estas regulaciones que pueden provocar cruces que generen conflictos de incoherencia, y la incoherencia normativa provoca invalidez de la norma. En fin, voy a corte, regreso en segundo, no se vaya, siga, Solo Negocio. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Son las 4:25. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana, nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad. PRD. ¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua garantiza el respeto al voto, el pluralismo político, certeza y paz social. El Tribunal Electoral ha sido referente con la postulación paritaria, emisión de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, generando una democracia más incluyente e igualitaria. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Refrendamos nuestro compromiso de proteger tus derechos político-electorales. Tribunal Estatal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad de los chihuahuenses. Eres proveedora activa en el Registro Nacional de Proveedores del INE, ¿verdad? Sí. ¿Y ya refrendaste tu registro? No. Recuerda que tienes hasta el 29 de febrero para realizarlo. Solo necesitas tu firma electrónica activa y vigente. ¿Y dónde lo hago? Hazlo en rnp.ine.mx. Si no lo haces, se cancelará tu registro y no podrás prestar bienes y servicios en las elecciones del 2024. Ay, no, ahorita vengo, voy a refrendar mi registro. INE. Invierte desde 100 pesos y haz que tu dinero crezca. Si al fin has logrado vencer la tentación de gastar y el ahorro es ahora uno de tus hábitos mensuales, es momento de dar el siguiente paso: invertir. Existen diversos instrumentos de inversión que te ayudarán a hacer que tu dinero trabaje y crezca. La Conducef advierte que para poder decidir en qué invertir es necesario que definas cuál es tu meta, el plazo en el que te propongas lograrla, que puede ser corto, mediano o largo, tu perfil de riesgo y los rendimientos que busques o que te ofrezca cada instrumento.
¿Cómo hacerlo? Regístrate y crea una cuenta en el sitio web www.cetesdirecto.com de CETES Directo o bien directamente a una sucursal del banco Bansefi. La institución con la que firmas este contrato es Nacional Financiera SNC, lo que te da la completa tranquilidad de saber que tu dinero está seguro. Recuerda leer con atención las condiciones de caracteres que se encuentran en la página. Tendrás que seleccionar 3 preguntas secretas y darles sus respectivas respuestas, con el fin de autentificarte en caso de que olvides tu contraseña o requieras asistencia telefónica. Los datos personales que tendrás que proporcionar son: clave única de registro de población, CURP, Registro Federal de Contribuyentes, RFC, domicilio, clave interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular, beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento. Al concluir el registro, deberás leer cuidadosamente tu contrato, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción Firmar electrónicamente. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio, tercer segmento, y vamos a platicar pues de esta otra iniciativa de ley, en este caso, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y presenta también el Congreso del Estado de Nuevo León. Anda muy legislador el Congreso del Estado de Nuevo León, creó tantos problemas, deberían pensar a otros asuntos, pero bueno. Es obligación de los patrones otorgar un permiso de 3 días laborales con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras y personas menstruantes que sean diagnosticadas con endometriosis severa o dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante. Establece que no será causa de despido, coacción directa o indirecta para que renuncie una trabajadora por padecer endometriosis severa o dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante. O sea, digamos que es más o menos lo mismo del anterior, pero en este caso habla de niveles, asumiría, más bajos de la gravedad de la enfermedad o de la condición, en este caso que es la menstruación. De acuerdo, de nada cuenta, pero regular el tema del despido a mí me parece que es sujeto a revisar, porque ya por naturaleza la Ley del Trabajo prohíbe despidos de ese tipo, y entonces reiterarlo puede traer conflicto, puede no traerlo también, o puede que nadie se anida a esto es un asunto en donde pues de alguna manera el punto en concreto aquí al que quiero llegar es: hay que revisar la técnica jurídica. Por no revisarla, recurrentemente se cometen errores que provocan graves conflictos. Eso es lo punto relevante. O sea, si esta situación tiene este mérito, está comprobado, etcétera, etcétera, órale va. Pero hay 2 temas, y el otro no lo comenté en el segmento anterior. Hay un costo que eventualmente alguien va a pagar, y 2, y no va a ser el trabajador, eso está claro por la propia ley, y 2, puede haber incoherencias normativas. Entonces, cuidado con la técnica. El planteamiento está bien, y no es el único, lo sabemos. Hay varias iniciativas de ley que traen este tipo de planteamientos con el asunto de la menstruación, y que, bueno, pues empieza a ponderar y a vender el argumento, y está muy bien. El asunto de ello es que hay que ponderar el costo y ver la viabilidad jurídica de los asuntos, ¿no? O sea, en cuanto a técnica jurídica. Ese es en el fondo el planteamiento. Bueno, vámonos a otra iniciativa, esta en materia de derecho constitucional y amparo. Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el 95 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promueve la diputada Gina Gerardina Campuzano González del Estado de Durango, Partido Acción Nacional. Añade que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe demostrar una experiencia significativa en la práctica del derecho. Esta experiencia puede ser en áreas como el litigio, la academia jurídica o en el servicio público enfocado en materias jurídicas. Tal experiencia debe reflejar un compromiso profundo con la ética legal, la justicia y la aplicación imparcial de la ley. Y pues se nota obviamente que tiene un dejo político el asunto. Sí, estoy completamente en desacuerdo de lo que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es terrible, pero no puedes hacer iniciativas para responder ex post facto
a negligencias que incurriste en el pasado y además con dejos notoriamente sesgados políticamente. Esa es mi opinión completamente. ¿Esto qué quiere decir? Es cierto, nadie debería de llegar a la Corte sin experiencia sustancial. Una de las ministras que llegó a la Corte y con las que no hemos estado de acuerdo con su llegada, no es por falta de experiencia tiene décadas en el Poder Judicial. El problema es su título, con la función de esta presunción negativa que tiene de la tesis potencialmente o presuntamente pirateada, ¿no? Y luego el doctorado, en fin. El problema ahí no es la experiencia, pero debería ser el título, y aquí no lo está citando, que ya está en la Constitución, ¿no? Y entonces entra esta serie de irregularidades que pueden subsanarse porque no había regulación en el momento, o porque esa institución académica donde emitió esa cédula no tenía una regulación de restricción particular, porque no había herramientas tecnológicas para revisar estos documentos tesis, en fin, todo lo que quieran decir, ¿no? Bueno, la otra ministra no tiene necesariamente la experiencia, o sí, no lo sé. Yo realmente no quise poner mucha atención en las presentaciones y exposiciones de motivos de las candidatas, porque todas hablaban de política, ninguna hablaba del derecho, y mucho menos del fondo del derecho. Pero, en fin, el punto en concreto es que aquí se nota que es expresamente dirigido a ese caso concreto y no a resolver un problema mayúsculo, donde se restrinja el acceso al cargo a quien no deba tener esa ocupación del cargo por falta de conocimientos plenos, no solo comprobados con una cédula, sino además con el ejercicio de la función jurídica. Por ejemplo, plantea el litigio. Pues sí, un litigante muy probablemente es una persona que tiene la experiencia de no solo la sustancia de la ley, la parte sustantiva, sino la adjetiva y la administrativa de los procedimientos jurisdiccionales. Esto es, no solo es qué es el derecho, cuál es tu derecho, sino cómo se implementa tu derecho en el proceso del juzgado, y además administrativamente cuáles son los bemoles del juzgado, ¿no? Y ahí hay un mundo normativo que es una locura, ¿no? La academia jurídica, bueno, ha habido muy buenos ministros de la Corte que vienen de la academia. Creo que puede ser funcional, sobre todo en razón de pensar en la Corte como la Corte de Justicia de la Nación como un ente revisor de la Constitución, un ente de revisión constitucional o de la constitucionalidad y convencionalidad en su caso, de los casos que se le presentan, que va más allá meramente de la forma sustantiva y en su caso adjetiva y en su caso administrativa, va a un paso adelante filosófica, ¿no? La hermenéutica del derecho y todos estos mecanismos de interpretación más complejos. La academia puede dejar eso, puede ser, pero decir, tienes experiencia en la academia jurídica suena, bueno, pues diga que haces 20 años, ya con eso son 20, ¿no? Quizá alguien que se dedica a la investigación académica y que pudiera tener mejor mérito por las investigaciones realizadas, solo tenga 10 años. Entonces, mejor primero profesor. Yo di clases 10 años, jamás hice investigación académica, solo di clases. ¿Es suficiente? Yo estoy seguro que no. Para tener experiencia, para ser ministro de la Corte, ni de loco hubiera aceptado el cargo, ¿no? En el servicio público enfocado en materias jurídicas. Trabajé en el servicio público, pero hay abogados que no se dedican a lo jurídico, entonces, pues bueno, que sean enfocados en las materias jurídicas. ¿Es suficiente? Y luego, el servicio público, digo, hay cargos en el servicio público que puedes durar 10, 20 años en ellos, en materias jurídicas, en operaciones bien básicas, y da suficiencia el pasar del tiempo. O sea, no está bien regulado el planteamiento. Y vuelvo a la crítica de lo que es propiamente el ánimo de una constitución más delgada. Nuestra constitución es excesivamente robusta, excesivamente sobreregulada. 136 artículos supramanipulados respecto a los originales y ensanchados de una manera absurda por los temores políticos y de la grilla, ¿no? Y por falta de técnica jurídica en hacer las cosas. Pero bueno, en esa lógica, pues aquí rompe con la tradición del planteamiento de la robustez. O sea, no lo hace robusto,
Y quizá aquí es donde debería ser lo robusto, o dirigir a una norma secundaria donde robustezca. Y un último punto, no da autorización, no da pauta para que el del sector privado, quien nos dediquemos al derecho, en cosas como el derecho, las condiciones del derecho privado, el derecho de empresa, en la asesoría y no litigio, tengamos acceso. ¿Y seríamos capaces? No tengo la menor idea. Mejor no me sujeto a la autobenevolencia de decir que puedo. Pero entonces tampoco el servicio público necesariamente tendría que tener cierto tipo de cargo para ejercerlo. O sea, la fiscalía, no lo sé. Pero bueno, el punto, y también puede venir conflictos de intereses y cosas, ¿verdad? El punto es que esta es una norma hecha en términos políticos y no es una norma hecha en términos jurídicos para contextualizar un buen sistema armónico jurídicamente con técnica legislativa adecuada, ¿no? Esa es la tristeza de estas legislaciones. Bueno, otra iniciativa que esta adición de diversas disposiciones de la Ley en materia de humanidades, ciencias y tecnología e innovación, materia de ética y derechos humanos, del diputado Alberto Rodríguez Carrillo, pluriminal de Movimiento Ciudadano. Objeto: define inteligencia artificial a cualquier sistema que manifieste un comportamiento inteligente por ser capaz de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. Son bases a partir de las cuales se formularán, ejecutarán y evaluarán políticas públicas como promover el desarrollo de un marco de ética y derechos humanos que rija la política nacional de ciencia, tecnología e innovación, promover el uso de inteligencia artificial para resolver problemas nacionales fundamentales, contribuir al desarrollo del país y elevar el bienestar de la población en todos los aspectos con un estricto apego a los derechos humanos. Suena padrísimo, pero hay como 65 iniciativas de este tipo. Hay que cohesionarlas, hay que construir un criterio más cohesionado entre las diferentes fuerzas políticas, presuntamente ideológicas, que traigan a una conclusión concreta de qué va a ser inteligencia artificial, qué va a ser ciberseguridad, qué va a ser, o sea, todos estos temas que están ahí como que medio aislados, que entendemos van en conjunto y que simple y sencillamente no los terminamos de amarrar. Necesitamos trabajar más en conjunto en vez de estar trayendo iniciativas tras iniciativas que solo van a provocar más distorsión y ralentización respecto a algo que ya está en este momento ejerciéndose, y ahí vienen las elecciones. Y se pregunta en procesos electorales, ¿va a alterar algo el mundo de la inteligencia artificial? Imagínense a la candidata X o a la candidata C diciendo, oigan, soy del mal, no, soy amiga del narcotraficante o cualquier cosa, y ves el video y ves la voz y dices, pues sí es ella, hoy es inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos acontecimientos? ¿Ya hay regulación para sancionar? Sí, a cierto nivel, pero mientras sigamos con estos dimes y diretes en la legislación de significancias y determinantes, podemos quedar con un problema medio delicado en el contexto tecnológico actual, ¿no? Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias. Información oportuna. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas el Malilla. Los invito a que no se pierdan del dicho al hecho. Este viernes en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros Sandrita Uribe y vamos a estar platicando sobre algunos oficios que prácticamente están desapareciendo. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Nuestra Constitución mexicana es la carta magna que rige jurídicamente a nuestro país. Es la encargada de fijar las leyes entre los tres poderes de la Federación, legislativo, ejecutivo y judicial, que emanan las tres órdenes de gobierno, estatal, federal y municipal. La promulgación de la Constitución mexicana fue firmada por Venustiano Carranza en 1917 y la redacción estuvo a cargo del Congreso Constituyente de México de ese mismo año. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, conmemora un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Último segmento del programa y seguimos con algunas iniciativas más y otro documento que quiero darle un vistazo relevante para contemplar. Primero que nada, iniciativa para el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, diputada Cecilia Márquez Alcadez Cortés, plurinominal de Morena, y dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo equivalente por lo menos a 15 días de salario cuando el tiempo de antigüedad sea menor a un año. Cuando la antigüedad sea entre 1 y 5, será equivalente a 22. Y de ahí, por cada año que supere los 5 de antigüedad, se incrementará 2 días de salario hasta alcanzar los 30 días de salario. Vamos a desentrañar esto. La legisladora Márquez Alcadez Cortés plantea una norma que tenga niveles de aplicación conforme a antigüedad. Por ejemplo, la prima de antigüedad, hay dos tipos, ¿no? Está la prima ante despido injustificado, que además se implementa cuando hay una resolución de corte, o de, tribunal, pues, que es de 12 días por año, no es cierto, 12 días, no, 20 días por año, perdón. Y luego está la otra prima de antigüedad que se paga ante despido injustificado en cualquier momento o ante retiro incluso voluntario, separación voluntaria del trabajador después de 15 años de antigüedad, y esas 12 días por año al máximo doble salario mínimo de la zona en donde se trate, ¿no? Bueno, la antigüedad es un derecho básicamente, precisamente con ese argumento de tener antigüedad y acceder a más derecho en este valor que vas a recibir eventualmente cuando te separen, después de los 15 años voluntariamente o antes de manera injustificada. Y si te vas a juicio y ganas, pues el del 50 de la Ley de Trabajo creo que es el número, fracción 2 o 3, no me acuerdo. Pero bueno, es una muy particular y peculiar para asuntos resueltos en un tribunal. En su caso, el tema de vacaciones, que también se incrementa con el pasar del tiempo, con la antigüedad, también se torna como una especie de premio. Pues hombre, conocido el descanso periódico, pero luego premio por el mayor tiempo trabajado. Y más que el dinero, es el descanso. En el fondo, atrás de la teoría de elevar la cantidad de días de vacaciones, el propósito es brindar más descanso ante el estrés que causa o los problemas ¿cómo se llaman? Problemas sociopsicológicos, se me olvidó, pero el de la norma 35, ¿no? Bueno, el punto en concreto es que contra ese cansancio mental que causa el trabajo y el físico, para donde haya trabajo físico, se van dando estas vacaciones y se van incrementando conforme el tiempo pasa, por dos factores, a mi entender, en términos de salud. Conforme más crece uno, más se cansa uno y por lo tanto más descanso requiere uno, en un periodo, por ejemplo, de un año. Y dos, una especie de premio por esa antigüedad. Bueno, el aguinaldo presuntamente es un premio que se da por un resultado de ejercicio anual y ante el tradicional mayor gasto decembrino por el tipo de festejos que sí están estrechamente vinculados al origen católico de este país, que ya no seamos tan católicos, que quizá nos juntamos más en diciembre más por la amistad y la familiaridad que por propiamente el propósito católico per se, bueno, pero se sabe que persistimos en la conducta consumista, y entonces ante ello se justifica la creación de un concepto de un premio, un bono anual, que se da precisamente en diciembre para poder enfrentar esos gastos correspondientes. Ante esa lógica, yo me cuestionaría qué tanto tiene que ver ese bono para el gasto anual con el contexto de la antigüedad. No lo sé. Pero sí sé que la rotación es mayor en las empresas más pequeñas normalmente que en las empresas grandes, en principio. Digo, puede haber mucha rotación en cualquiera de los dos, pero en principio. ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas pues no tienen la capacidad de competir ante los beneficios que puede ofrecer una empresa grande o las alternativas que pueden brindar de ingresos
la iniciativa, el emprendimiento, ya sea formal o informal, ¿no? Y entonces, pues, un trabajador que entra a una operación pequeña, mediana, pues probablemente no dure toda la vida trabajando en ese lugar. Esa es como la idea que yo tengo detrás de argumentar que hay mayor rotación en las pequeñas empresas. Si eso es cierto, entonces este tipo de articulados beneficiarían esta escalada premiando la antigüedad a las empresas que preponderen que haya más tiempo en las relaciones laborales, o a los trabajadores que promuevan quedarse más tiempo y hagan los actos para quedarse más tiempo en una empresa. Pues órale, suena bien. Sin embargo, creo que rompe con la idea original del planteamiento de por qué se da el aguinaldo. El aguinaldo se da para dar un bono financiero por ese ejercicio, no porque hayas acumulado 30 ejercicios hacia atrás en la historia. Y dos, no se armoniza una modificación fiscal que pudiera eventualmente brindar las exenciones que brinda hoy por hoy el fijo de 15 días. ¿Da mérito para ello? Quizá no, pero al menos discútenlo, ¿no? Bueno, eso es un punto. El otro, creo yo que donde se necesita más la discriminación de la implementación de las normas laborales es en la métrica del sujeto obligado, o sea, del patrón. En la métrica de las empresas chiquitas, las microempresas, contra las pequeñas, contra las medianas y contra las grandes. No tanto porque dure mucho tiempo una persona. Oye, acabas de decir que hay más antigüedad en las empresas grandes. Pues sí, pero es una presunción de Alejandro Sandoval. Y podría haber un estudio que lo diga y no es absoluto. En cambio, claramente una empresa chiquita cuando tiene la deducción de la nómina de menos de 15 empleados. Punto. Ante ello, creo yo que es donde tenemos que poner el dedo en el renglón. La legislación laboral. Si vamos a generar un protocolo de discriminación, tendría que existir a partir del criterio del tamaño de la empresa. Lo quiere ver mezclado con el tamaño de su salario, ve al Seguro Social. Lo quiere ver mezclado con el tamaño de su capacidad de rentabilidad, véalo con el SAT. Queremos complicar el mundo, compliquémoslo. Pero si vamos a crear mecanismos de discriminación que rompen la idea de fondo de la concesión o beneficio laboral concreto, yo no sé hasta qué punto tiene sentido. Además, pues la repercusión de la separación, o sea, ya no querrías nunca que se te separe uno, o sea, que no querrías que pase de cierto nivel de tiempo un trabajador, y si pasa, pues ya sería así como que todo un tema separarlo, porque te va a impactar mucho más el costo del finiquito o la liquidación, ¿no? Pero bueno. Y otra iniciativa, en este caso, del artículo 123 de la Constitución, diputado por Alejandro Robles Gómez, plurinominal de Morena, y establece que la fijación anual de salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca será por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transportiva. Y esta sí la dijo el presidente. El presidente de la República, a la par del tema de las pensiones, que de nuevo ya hablaremos de ello después con profundidad y especialistas, dijo ante medios de manera abierta que iba a plantear que se fijara los aumentos de los salarios nunca por debajo de la inflación, siempre por arriba. Y eso fue, y yo lo comenté, algo terrible. Todos los salarios arriba de la inflación, lo único que van a provocar es inflación. Nomás los salarios mínimos, como dice Robles Gómez, el legislador que promueve esta, no, pues ahí no hay tanto problema. No crea que es así como que cualquier cosa, pero si se basa a una inflación 3, o sea, pasa una inflación 3 y los salarios suben 3, sí es, pasa, no hay gran problema, ¿no? Creo yo que eso puede ser mucho más sensato. Al final del día sí subían los salarios en ese famoso periodo neoliberal que tanto le acusa, ¿no? En los primeros años no, por eso hubo una pérdida de poder adquisitivo, pero ya del 90 y tantos hacia adelante, cuando se empezó a controlar la inflación, sí, la inflación fue la marca de pauta o puntitos más de las elevaciones salariales, ¿no? Pero el punto en concreto es que si hablamos de salarios mínimos, vamos adelante, lo podemos contemplar, mirámosle, ¿no? De cualquier forma, pero si hablamos de todos los salarios, aguas, no nos vamos por andar ahí ofreciendo cosas politiquillas, ¿no? Aguas. Y bueno, el último comentario, el
Servicio de Administración Tributaria, y este documento va a dar un buen para discutir, pero el Servicio de Administración Tributaria emitió su Plan Maestro 2024 de fiscalización. Y entonces plantea, bueno, pues atención al contribuyente, recaudación y fiscalización como sus tareas, con atención al contribuyente, mayor inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, tratar de orientar a sus oficinas en el país para hacerlo. Orienten a sus sistemas electrónicos, por favor, estamos en pleno siglo XXI, ya dejémonos de tonterías, ¿no? Es más barato que mano de obra, ¿no? Firma electrónica, mayores espacios de atención para tramitar y robustecer el servicio en línea. Pues los notarios, nada más que se ponen bien requisitosos ustedes en el SAT, pero los notarios, o sea, tienes notarios para aventar para arriba, no tantos como quisiéramos, pedatarios incluso, incluyen los corredores. ¿Por qué no? Es que hay quien hace irregularidades, pues métanlo a la cárcel y ya, ¿no? Digo, se la pasan amenazándonos a los contribuyentes, que no van y hacen su chamba, ¿no? Cultura contributiva, bueno, pues la promoción y la difusión. El problema es que no dejan a los funcionarios salir a los medios, y ese es un detalle bastante absurdo. Ojalá que empiecen a salir de nuevo a los medios y abrir la puerta a la discusión de los temas. Citas, obviamente que plantean que los primeros 10 días hábiles posteriores a la solicitud se dé la cita. Ay, pues a ver si es cierto, porque es un horror sacar una cita en el SAT. Oficina móvil, las oficinas que atienden son como unos camioncitos que se mueven y que atienden migrantes, refugiados, personas de tercera edad, etcétera, etcétera, que ha sido funcional. Ojalá que pueda crecer más este servicio. Obviamente están demás servicios como Marcasat, chat, redes sociales, Orientasat, oficina virtual, aclaraciones, factura SAT móvil, que es un software de aplicación que más o menos va funcionando bien, el verificador del SAT, que funciona relativamente bastante bien, SAT ID, que funciona bien, y SAT móvil, que pues es más o menos algo que está ahí, ¿verdad? El tema son las fiscalizaciones, y ahí vamos a profundizar más en otro programa, pero básicamente va a fondo a una serie de aspectos de las revisiones primarias, sobre todo, las de tipo estas de revisión profunda, y las negativas de las devoluciones de impuestos, aun cuando tengas prácticamente todo cumplido, o cumplido más bien todo, y de repente ellos digan, no, pues no, bueno, en fin, eso es lo que tenemos el día de hoy. Vamos a profundizar en estos dos temas más adelante. Lo invitamos a escucharnos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Pásale excelente, gracias Arturo por tu ayuda, bye bye. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.